las formas de autocomposición directa. ¿Se acuerdan? Es el tema que estamos viendo. Autocomposición directa consiste en desistimiento, allanamiento y transacción. Toca el tema hablar el día de hoy de formas de autocomposición indirectas. Las tres que vimos, las formas, el desistimiento, el allanamiento y la transacción, van a ser formas directas. ¿Qué quiere decir esto? Que interviene las partes directamente para resolverlo. Es decir, son ellas quien resuelve el conflicto. Entonces, cuando escuchemos que una forma es indirecta, lo primero que nos tiene que llegar a la mente es que es un tercero el que va a venir a ayudar a disolver el conflicto o, en su caso, resolver el conflicto. ¿Queda claro? Entonces, partiendo de esto, hay que ir entendiendo nuestra siguiente forma. Ayúdenme copiando este esquema. Este esquema que vamos a trabajar hoy se refiere a las formas para solucionar un conflicto y su nivel de posible cumplimiento voluntario. Entonces, por favor, ayúdenme con este esquema. ¿Sí se comparte mi pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Miren. Imaginen ustedes una pirámide. Esta pirámide nos va a dar las formas de solución de conflicto y su posible nivel de cumplimiento voluntario. Y así tendremos, en la base tenemos a la conciliación. Después tenemos a la... No se ve ese amarillo, ¿verdad? Después tenemos a la mediación. Posteriormente al arbitraje. Y por último, al proceso. Muy bien. En la base de nuestro triángulo, de nuestra pirámide, vamos a tener el porcentaje de voluntad de los sujetos que intervienen en la forma de solución.
este porcentaje va a ir disminuyendo en cada una de las formas. Y así tenemos que en la conciliación el nivel de porcentaje de voluntad de los sujetos que intervienen en la misma será de un 100%. Mientras que en una mediación será de un 80%. En el arbitraje es de un 60% y en el proceso es de un 40%. Y en la lateral derecha de esta pirámide vamos a ver el porcentaje de cumplimiento voluntario que puede tener cada una de estas figuras. Y así tendremos que el cumplimiento o la posibilidad de cumplimiento voluntario de una conciliación será de un 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a cumplir y se va a acatar los extremos de la misma por las partes sin necesidad de ninguna presión externa. La mediación baja el porcentaje. ¿Se dan cuenta ustedes cómo mientras baja el nivel de voluntad de las partes, en el mismo porcentaje baja el nivel de posibilidad de cumplimiento voluntario? Vean, otro tanto igual ocurre en el arbitraje. El nivel de voluntad de las partes es de un 60%, la posibilidad de cumplimiento voluntario será de un 60%. Y el proceso, nuestro nivel de cumplimiento voluntario será únicamente de un 40%. ¿Qué debe de quedar muy claro aquí? Arbitraje, mediación y conciliación van a ser formas de autocomposición indirectas, que es el tema que vamos a explicar el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto de ser una forma de autocomposición indirecta? Que un tercero ayuda a las partes a conciliar o a facilitar los intereses de tal modo que las propias partes puedan dar solución a su conflicto. Pero el proceso que está con esta línea mostaza, no lo confundan como una forma de autocomposición. El proceso será una forma de heterocomposición. En este caso, el proceso siempre será una forma de heterocomposición pública. Muy bien. Ustedes pónganle, por favor, los acentos que falta.
Mediación, conciliación y autocomposición llevan acento. ¿Ya copiaron este esquema? Muy bien. Entonces vamos a hablar o vamos a estudiar estas formas de autocomposición. En este caso de autocomposición indirecta. ¿Sale? Recuerden, cuando decimos indirecto quiere decir que alguien ajeno al conflicto va a intervenir. Antes de pasar a ese tema, les pregunto, bueno, quiero ver si ya quedó completamente entendido el tema de identificar los conflictos. ¿Pudieron analizar el material que les mandé de un conflicto por un daño en el patrimonio? ¿Quién identificó los conflictos o quién me quiere decir qué conflictos vio? Dime, Alan. Yo identifiqué 4 conflictos. A ver. El primero con los sujetos Jaime Alvarado Ramírez, quien es dueño de la unidad Versa Blanco, que en ese momento conducía a Fermín Ramírez. El que se resiste es Gilberto Armandaris Peña. La pretensión es reparar el daño por medio de indemnización. La resistencia, no reparar. ¿Y el objeto? La reparación, bueno, la indemnización. Ok, muy bien. Ajá, ese fue un conflicto. ¿Cuál otro viste? El segundo conflicto lo vi con los sujetos Juan Carlos López, quien es dueño de la unidad de una camioneta negra. Quien conducía era su yerno Cristian Miranda. El que se resiste es Gilberto Armandaris. La pretensión, reparar los daños por medio de indemnización. La resistencia, no reparar. En el tercer conflicto yo vi a los sujetos abogado defensor José Gregorio Vázquez Pérez, quien es abogado de Gilberto, quien se resiste la fiscalía. La pretensión, liberar a Gilberto de prisión preventiva, ya que no es un delito que lo amerita. Ok, muy bien. Y tú mismo, Alan, ¿y por qué el abogado es sujeto en conflicto? Bueno, porque es el que está pidiendo, o sea, es el que está pretendiendo. ¿Pero él pretende para sí? Bueno, pretende para su cliente Gilberto. Entonces está haciéndolo en representación del cliente. Yo te pregunto, ¿el abogado tiene algún conflicto? No, bueno, Cuando tú seas... trabajo. Exacto, cuando tú seas abogado, ¿a poco tú vas a llegar a pelearte? Bueno, El conflicto no es mío, pues es del sujeto, ¿estás de acuerdo? sí, eso sí. Eso, no, lo que quiero es que quede bien claro es esto. A veces, y muy frecuentemente en términos jurídicos, porque dense cuenta que aquí ya estamos hablando ya de un conflicto 100% jurídico. Este tercero que ya señalas. Es 100% jurídico. En estos casos, o muy frecuentemente, existe la representación, ya sea por conducto de un abogado, por un mandatario, etcétera. Hay que entender que el sujeto en conflicto ahí no es el abogado, sino, como bien dijiste tú, será Gilberto. ¿Estamos? Entonces, ahora sí dime otra vez quiénes son Gilberto. los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Sí. En este tercer conflicto que estás Los indicando. sujetos es Gilberto Armendáriz con representación de su abogado defensor José Gregorio Vázquez. La pretensión es liberar a Gilberto de prisión preventiva, ya que no es un delito que lo amerite. La resistencia es privarlo de su libertad hasta que se cumplan con los hechos. ¿Hasta que se cumplan con los hechos? Ajá. Sí, bueno, en el debate el imputado cometió el injusto penal, intentó evadir la responsabilidad dándose a la fuga. No se cuentan con datos certeros de su identidad y domicilio. Por eso es que lo tienen ahí y no lo quieren liberar. Ok, pero entonces sería
no te otorgo tu libertad porque estoy investigando un hecho y no tengo datos certeros de tu identidad ni nada por el estilo. Muy bien, muy bien. Y me decías que hay un cuarto conflicto, ¿cuál será? Los sujetos es Gilberto Armendáriz con representación de su abogado defensor, quien se resiste a la fiscalía. La pretensión, recuperar el automóvil Sonic azul. Resistencia es almacenar hasta que aclarecen los hechos. Muy bien. ¿Y ese dónde lo viste? Ese último conflicto, ¿dónde lo viste identificado? Lo vi en un juicio de amparo, si no mal recuerdo, en el Muy que bien. decían, Y en ese mismo proceso de amparo, ¿nada más viste tú que la pretensión es que devuelvan el vehículo? bueno, de lo que pude identificar, sí. ¿No, no te faltaría algo más? ¿Qué más piden en ese amparo? A ver, María Fernanda. Muy bien lo que viste, Avilés. Muy bien. A ver, María, Ah, ¿usted qué encontró? bueno, yo igual encontré cuatro conflictos. El primero se da entre los sujetos Gilberto Armendáriz Peña y Víctor Fermín Ramírez Suárez. La pretensión es responder respecto del daño producido en el vehículo y la resistencia es darse a la fuga o no someterse a la persecución penal. Y bueno, el objeto sería el vehículo de la marca Nissan color blanco. El segundo conflicto se da entre el agente de policía de investigación y el señor Gilberto Armendáriz Peña. La pretensión sería obtener datos relacionados con los hechos que se investigan y la resistencia sería que no se dan por deseo del señor Gilberto, ya que eso lo haría ante el Ministerio Público. Y bueno, el objeto sería la investigación. Pero ahí, ¿por qué sería un conflicto? Ah, porque la gente tenía la pretensión de obtener los datos para continuar con la investigación, pero el señor Gilberto no se los quiso dar, o sea que tuvo una resistencia. Ok, pero ¿usted notó después en algún momento que esto siguiese en conflicto o ya se disolvió? Ah, no me lo das, pues bueno, ni modo. Ah, no, sí se disolvió después. Pues ya no hay, no continúa esa situación. Porque una cosa es, hay que entender, a mí me pueden pedir muchas cosas, pero no todas las peticiones que me hagan se convertirán en un conflicto, ¿están de acuerdo? Como en el caso que está viendo usted. Bueno, el policía llega y pide algo y yo le contesto, pues no te doy nada hasta que llegue con la autoridad. No por eso se convierte en un conflicto, no todo va a ser así. A ver, pero ¿qué más encontró? Okay. Bueno, el tercero se da entre los sujetos José Gregorio Vázquez Pérez, en representación del señor Gilberto, y el licenciado Israel Jorge Fuentes Sánchez. La pretensión sería que se deje en libertad a Gilberto y la resistencia es que no se le ha reparado daño a la víctima ni se ha garantizado. Tampoco cuenta con un domicilio fijo para su arraigo. Ok, y este licenciado, el segundo que nombró usted, ¿en qué calidad actúa? En agente del Ministerio Público. Exactamente, porque ahí también hay que entenderlo. El licenciado Vázquez no se está peleando con el licenciado, no sé, Jacinto Pérez, sino es en su función de Ministerio Público. Ellos como tal, José Gregorio con el otro, no tienen un conflicto, ¿o sí? No. Sino fungen en representación de uno como servidor público, en representación del ente investigador, y el otro como sujeto defensor, en este caso, del investigado. Muy bien, y como dice usted, ahí la pretensión es o concede la libertad y el otro sujeto dice no, porque ocurre esto.
Muy bien, ¿y qué más? Y el último se da entre el licenciado Adrián Polanco Polanco en representación del señor Gilberto y el agente del Ministerio Público en representación del ente investigador. Y la pretensión sería levantar el aseguramiento del vehículo y la resistencia sería que dichos actos fueron realizados dentro de investigación seguida de manera legal y conforme al artículo 21 constitucional, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y además que no se han violado sus derechos fundamentales ni procesales. Y el objeto sería el vehículo automotor Chevrolet. Ok, pero mi pregunta es, en ese amparo, ya hasta lo voy a ir a abrir yo, nada más se habla del aseguramiento. A ver, Emilio. De hecho, la primera parte de esa demanda de amparo es en contra de actos que impliquen un ataque a la libertad personal, ¿no? Es, Eso. es la primera mencionada, que Pues que, y creo yo que es lo más importante, ¿no? ¿O cómo ven es lo más ustedes? largo incluso, ¿no? Dentro del documento del amparo es lo más largo y lo que está más enfatizado, según yo. Y hasta me hacen dudar, dije, bueno, pues qué amparo les mandé, porque nada más me hablan del aseguramiento, pero pues, ¿qué no la primer petición que ustedes mismos me están diciendo, el primer problema es, oye, pon en libertad al sujeto? Y la respuesta fue, no. Pues esto, obviamente, pues puede ser impugnado, como ustedes lo están viendo. ¿Por qué? Porque la libertad, ustedes deben de saber que es un derecho fundamental, que no admite ataques y debe de ser protegido de inmediato. ¿Qué no notaron que en el amparo viene un índice? ¿Sí lo notaron o no? Sí, ¿Y qué no en el índice le sirve para identificar estas cuestiones? Entonces, este primer elemento que notaste, Emilio, fíjense qué ocurre. Y aquí creo, me dejan muy satisfecho, les agradezco mucho. Veo que ya han identificado bien los problemas. Tenemos, como bien decía, ¿quién inició? Alan y también María Fernanda. Alan nos dice, a ver, hay un conflicto entre el sujeto del carro 1 con el sujeto del carro 2. Ahí fíjense que es una relación de horizontalidad. Son dos particulares. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde qué decimos? Yo quiero que me pagues el daño que le hiciste a mi vehículo. Uno dice, quiero que me paguen, y el otro dice, yo no quiero pagar. ¿Estamos? Sus argumentos serán A, B, C, D, F, G. Pero después tenemos un tipo de conflicto distinto, donde el sujeto, el investigado, por conducto de su defensor, le hace una petición a una autoridad, y dense cuenta cómo cambia el plano. De ser un plano de horizontalidad, ahora tenemos un plano de verticalidad. ¿Sí lo notan? El Ministerio Público es una autoridad. ¿Sí lo ven o no? Tiene acto de imperio. Ella dice sí, dice no. Yo le pido y ella me contesta sí o no. A diferencia de aquí, que tenemos un plano de igualdad. Págame mi carro, si te lo pago, no te lo pago. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? La autoridad dice no, y ella puede hacer uso de la fuerza legítima para cumplir sus determinaciones. Es decir, sus determinaciones son coercitivas. No me van a preguntar si quiero. Se va a cumplir. ¿Queda claro este segundo tipo de conflicto? Entonces veamos lo siguiente. Ya que tenemos estos dos, va a venir otro conflicto. Como bien decían ustedes, donde le pido, libérame, y me dice no.
Bueno, ante ese acto de autoridad se puede impugnar. Y aquí tenemos una impugnación. Impugnar quiere decir llevar a pleito, llevar a pugna. Mejor dicho, llevar a combate. Pugna quiere decir combate. Tiene la misma raíz etimológica de púgil. ¿Sí han escuchado que a los boxeadores les dicen pugilistas? ¿Nunca habían escuchado? ¿No ven el box? Ya, maestro. Bueno, a los boxeadores también se les dice pugilistas. Y viene precisamente con esta raíz. Una pugna quiere decir un combate, pero un combate reglamentado. Porque en el box no se valen las patadas, ¿o sí? A diferencia de cuando decimos una pelea o un pleito, donde se valen mordidas, escupitajos y todo. ¿Concuerdan? Aquí tenemos un conflicto de impugnación, donde el sujeto al que le fue negada su libertad acude a un ente para que revise esta situación. Y entonces tenemos un conflicto distinto, muy particularizado. ¿Sí notan ustedes la gran diferencia? Tú mismo, Emilio, ¿cuál sería la pretensión en ese proceso de amparo? ¿Cómo la identificas? ¿Cómo la resumes? Creo que tengo duda ahí, A ver. porque en general, o sea, en mi apunte, en el que hice, por la pretensión, pues fue como tal puse juicio de amparo, ya que se le negó la libertad, y el concepto que usted dio, ¿no? De la demanda de amparo en contra de actos que impliquen un ataque a la libertad personal, simplemente que creo que no supe identificar como tal si se buscaba, o como la palabra que dijeron hace rato de indemnización o algo así, no pude identificarla como tal y me quedé con la duda, de hecho, porque Ok, pero si lo pensamos aquí, qué es lo que pretende quien promueve el amparo? que se repare el daño, entre comillas, ¿Pero cuál daño? el, de que se le haya negado la libertad. Exacto. ¿Y eso que se le negó la libertad, en dónde está establecido? Caray. En una resolución, ¿no? Ah, sí. Dime, Diego, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, no era cuando mencionaba el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, en el que se estaba haciendo, bueno, en ese se estaba basando para mencionar que tenía que dejarse en libertad a Gilberto, ¿no? Principalmente. Entonces también era por ahí. Ok, sí. Esa es la fundamentación de la petición, de la pretensión. Pero ¿cuál es la pretensión? ¿Cómo resumirían ustedes este conflicto? Lo que me interesa es que identifiquen aquí, a ver, en este en particular, en el amparo, ¿quién es el pretendiente? El del coche azul. El del carro, ajá, el quejoso se le llama aquí. Muy bien. ¿Y quién es el resistente? La autoridad. ¿Cómo se llama la autoridad? Ministerio Público. El Ministerio Público. Muy bien. ¿Qué es lo que pretende el quejoso? Que se le dé la libertad. Que se le dé la libertad. ¿Pero qué no eso ya lo pretendió en el conflicto anterior? ¿No ustedes mismos me dijeron que eso ya había sido motivo de pretensión? ¿A poco puede ir a pretender lo mismo en otro lado? Sí, porque no estoy de acuerdo con la resolución, ¿no? Del conflicto anterior. Y eso
Exactamente lo que acaba de decir señorita Sandra. ¿Qué pasó? ¿No estuve qué? De acuerdo con la resolución, Y entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? que se analicen de nuevo. Exactamente. Entonces, ¿cuál será mi pretensión? Que se analice nuevamente. Que se analice nuevamente lo ya resuelto por una autoridad. Porque imagínense, dijimos que la negativa de otorgar la libertad es un acto de autoridad, ¿están de acuerdo? Ya tiene un imperio. Es decir, la autoridad ya me dijo, no. No puedo ir ante una autoridad diversa a decirle, oye, ¿qué crees? Te vengo a pedir mi libertad. ¿Por qué? Pues porque ya me dijeron que no. ¿Qué es lo que tengo que pedir? Este ya me dijo que no. Y te vengo a decir que lo que él hizo está mal. Por favor, revísalo. Y si esto es cierto, revoca esta resolución, es decir, déjala sin efecto, declárala inconstitucional y dile que ordenen mi libertad. ¿Sí notan ustedes la diferencia? Diego, ¿querías hablar? Ahora le doy la palabra. Sí. Dígame. Sí, profesor, era mencionar que más que nada, bueno, no sé si esté bien, era solicitar que se abriera un nuevo proceso bajo el cual ya se había dictaminado, bueno, se había dado una sentencia y lo que usted, bueno, lo que se pidió con el amparo, más que nada era abrir un nuevo proceso en el que se analizara de mejor manera las circunstancias bajo las cuales se dio resolución al antiguo proceso, ¿no? Ok, bueno, como tal no estoy pidiendo nuevo procedimiento. Bueno, y también hay que precisar que no se ha emitido sentencia. Los ministerios públicos no emiten sentencia. Él emitió una determinación. No es una sentencia. Pero sí, lo que se pretende es que se revise esto que ya dijo la autoridad. ¿Queda claro? Piensen ustedes como cuando le decían a sus padres, oye, papá, ¿me deja hacer una fiesta? Y tu papá te decía, no. Ustedes pueden ir con su mamá y decirle, mamá, ¿me voy a ir a una fiesta? ¿O me deja hacer una fiesta? ¿O tendrían que cambiar su pretensión y decir, mamá, mi papá ya me dijo que no, pero mira, yo he sido buen hijo, he cumplido con mis labores, por lo tanto, creo que merezco ir a la fiesta? ¿Qué pasaba? A ver, díganme. ¿Sí ocurrió algo así o no? Aquí es algo similar. Si ya hay una determinación que dice, no te otorgo la libertad, debemos de acudir a la revisión de esa determinación. Porque recuerden que es un acto de autoridad. ¿Sale? Tiene imperio. Debe de estar fundado y motivado. Dígame, ahora sí, María Fernanda. Yo tengo más como una duda. Dígame. La diferencia entre el amparo directo y el indirecto, porque aquí lo que me percaté es que usted usó el amparo indirecto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia si aplicara el directo o cuáles son sus beneficios o los contras? Ok. Bueno, yo sé que todavía no llevan amparo, pero bueno, hay que ir aclarando estas situaciones. El amparo indirecto procede contra actos emitidos en un procedimiento, pero que no ponen fin al mismo, o contra actos emitidos sin procedimiento, fuera de procedimiento, contra actos u omisiones de autoridad. En el caso concreto, no es que cuál tiene pros y contras, sino es el que procede. Si yo interpongo un amparo directo porque creo que es mejor, me lo van a desechar. El que procede es el indirecto. El amparo directo, por regla general, procede contra resoluciones que ponen fin a un proceso. Es decir, que lo acaban.
como lo son sentencias, laudos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso concreto, la resolución impugnada, pues no pone fin a un procedimiento, pero se convierte en un ataque directo a los derechos constitucionales, como lo es mi libertad y mi propiedad. Y por lo tanto, el medio de impugnación procedente es el amparo indirecto. Todo eso ustedes van a ampliarlo cuando vean sus clases de amparo. Bueno, o eso esperaría yo. Pero lo que me interesa es que empiecen a identificar los conflictos. ¿Y alguno de ustedes notó otro conflicto ya en el proceso de amparo? Creo que nos está faltando un conflicto. ¿Quién lo identificó? ¿Quedó clara la duda, María Fernanda? Sí, gracias. Para servirle. Pregunto, ¿alguno de ustedes identificó otro conflicto? ¿No? A ver, en el amparo me dicen ustedes que hay un sujeto con una pretensión. Ya quedamos cuál es. ¿Quién opone la resistencia? ¿Quién es el otro sujeto en el conflicto? ¿Es el Ministerio Público? El Ministerio Público. ¿Y en dónde notaste tú que oponías la resistencia? ¿Sí lo identificaron? ¿Podría decir que no se concede la libertad porque no se ha pagado la reparación del daño? Ok, ¿y en qué documento viene eso? En la Corte Interamericana. No, no. No, no, ¿verdad? ¿Qué acción procesal realiza el Ministerio Público? Él da un documento, ¿no lo leyeron? Acuérdense que aquí papelito habla, como abogados nosotros tenemos que buscarlo en algún acto procesal. ¿No leyeron un documento que dice informe previo? Y en el informe previo, ¿qué dice María Fernanda? José, hay dos María Fernandas, pero José, María Fernanda José Ambriz. Pues vienen dos informes previos. El 10-18-7 me parece y el 10-18-8. Me parece que es en el primero. Ok, Ay, pero notemos que no son dos informes previos, solamente es uno. En uno es un informe previo y en otro está dando informe de cumplimiento de la suspensión. Son distintos. Como ya acertadamente vieron ustedes, el amparo tiene dos vertientes. Uno con relación a la libertad y otro con relación a que se levante el aseguramiento del vehículo y se regrese. Con relación a la libertad, se concedió lo que se llama como una suspensión de plano. Es decir, otórgale la libertad al sujeto para que él lleve su procedimiento en libertad. A esto se le conoce, a este tipo de amparo en particular, se le conoce como un amparo habeas corpus. Es decir, enséñame el cuerpo. Se utiliza siempre que una autoridad tiene detenida a una persona sin sustento legal. Y es un amparo que se tiene que resolver de inmediato. ¿Estamos? Es un amparo muy particular, muy específico y que pocos abogados usan. La consecuencia es que en menos de 24 horas se te otorga una suspensión de plano. ¿Qué es lo que ustedes ven? Y ven el cumplimiento de la suspensión de plano, donde el Ministerio Público informa.
ya está gozando de su libertad. ¿Sí lo notaron eso? Y les pregunto, en ese caso en particular, ¿existe resistencia? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda el conflicto ahora para el amparo? En el tema del carro. ¿Te lo regreso o no te lo regreso? Y ahí, por favor, váyanse ustedes al documento que dice informe previo, que nada más son 2 páginas. ¿Ya lo identificaron? De estos que nos decía María Fernanda. Y ahora sí, en este, María Fernanda, ¿cuál es la resistencia del Ministerio Público? ¿Qué dice? ¿Se allana? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Que no se le vulneran sus derechos, me parece. Que no se vulneran los derechos. ¿Y qué justificación da? Que se llevó, bueno, que sí se llevó a cabo todos los procedimientos como conforme a la ley. Ok, exactamente. Que todo fue legal, bonito y precioso. Y que no existe afectación alguna a los derechos del quejoso. ¿Y no notan ustedes un conflicto después de esto? Que es el que les estoy preguntando. ¿Nadie notó un nuevo conflicto? ¿Es el de la ampliación del juicio de amparo? ¿O Antes de la ampliación, hay otro documento ahí, Emilio. Se desprenden 2 nuevos conflictos, como ya lo identificaste. Uno es la ampliación y el otro, ¿cuál es? No lo identifico. A ver, el que ya viste, el de la ampliación, ¿qué notaste en la ampliación? es que se lo acabo de ver, profe? Ah, ok, Una disculpa. no te preocupes. ¿Y el que dice objeción al informe previo, no lo vieron? No, al menos yo no. ¿No leyeron? Es el que habla acerca del incidente de falsedad de documentos contra sus aspectos formales del informe previo. Exactamente. ¿Y ahí en qué va el conflicto? Ah, dice que el contenido del informe previo es falso. Exacto. ¿Y por qué motivo? Mm, Dice que la autoridad responsable señala fundamentos de derechos que no fueron indicados en el acto reclamado y con ello pretende perfeccionar la fundamentación y motivación del acto reclamado. Exactamente. Entonces ahí tenemos un nuevo conflicto. ¿Se dan cuenta? Y ahí, ¿quiénes son los sujetos en conflicto? ¿Sí ubican el documento del que estamos hablando o no? Pero se dan cuenta cómo el conflicto se va volviendo más particularizado, más específico. Y aquí ahora, ¿quiénes son los sujetos en conflicto? ¿Quién está diciendo que el documento es falso? El representado con, bueno, que es Gilberto y con representación de de Adrián Polanco Polanco. Ok, en este caso el quejoso. Ujú. ¿Dónde Y dice? la otra parte, Ajá, supongo que es el licenciado Israel Jorge Fuentes Sánchez, que es el que presenta, ¿no? Que es el agente del Ministerio Público. exactamente. Entonces aquí hay una nueva pretensión. Este documento es falso. Están mintiendo. Y por lo tanto, al ser falso, no puede tener efectos jurídicos en el amparo. Falta ver la resistencia. Obvio, le tienen que decir al Ministerio Público, oye, Polanco dice que esto es falso, ¿tú qué tienes que decir? Y él ya le dará. ¿Y qué otra pretensión ves, Emilio, hasta el último de ese documento? En un párrafo, antes de acabar. Es el que menciona que se solicita que se dé vista al Ministerio Público Federal para que el caso
en caso de considerar que el hecho indicado es de relevancia en el campo del derecho penal, inicie la investigación correspondiente. Exacto. ¿Por qué ilícito? ¿Qué ilícito viene ahí? Porque mencionaba que, bueno, que el licenciado Israel Jorge Fuentes Sánchez, en su carácter de autoridad responsable, manifestó hechos falsos en un informe previo. Y hay un artículo expreso de la ley de amparo que señala que eso es un delito. Entonces, ¿se dan cuenta ahora cómo está creciendo el conflicto? Y esto se puede convertir en un conflicto ahora de naturaleza penal, en contra ya del Ministerio Público. ¿Sí ven ustedes o identifican todos estos tipos de conflicto o no? Este último creo que no lo habían notado por ser tan específico. Ya es un conflicto netamente jurídico, ¿sí lo notan? Pero este es el tipo de conflictos, pues a los que se tienen que acostumbrar, a los que van a estar viendo todos los días. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿esta actividad ya les permite tener por lo menos una idea más clara de los tipos de conflictos que hay en un proceso? ¿Ya identifican entonces los conflictos intersubjetivos o no? Perfecto. Síganlo leyendo, síganle viendo sus particularidades ya de los conflictos 100% jurídicos y cualquier cosa lo podemos volver a comentar, pero ya quiero que esta actividad quede terminada. Muy bien. ¿Y qué notan ustedes de esta situación? ¿Vieron el video que les envié? ¿Y qué notan al respecto? O sea, ¿qué les parece esta circunstancia que el sujeto que es golpeado y que lo bajan, lo golpean entre dos, sea el que termine en la cárcel y tenga que estar promoviendo amparos? ¿Qué les parece eso? Dime, Sandra. Bueno, es muy injusto. Al principio de los videos uno no sabe como qué postura tomar porque no sabe mucho del caso. Entonces, de hecho, yo pensé que el del coche azul efectivamente era el culpable, solamente con ver los videos. Una vez ya leyendo como todas las versiones de la historia que puede tener, uno se va dando cuenta que no, que en realidad pues no es, y que de hecho tiene mucha lógica la historia del coche azul, porque a mí no se me hacía lógico correr y abandonar tu auto. Entonces, no sé cómo se dictamina tal como, no sé, proceso en su contra cuando su historia me parece como que se defiende por sí sola, que no necesita como ni siquiera una defensa porque me parece muy lógica. Pero de todas maneras, eso no sucede en el mundo jurídico, al parecer. Entonces, me parece que es una gran injusticia, que es muy difícil también que el ministerio diga o acepte que, pues sí, que cometió una falla o que no se hizo bien el proceso de alguna manera. No culpo al policía porque de alguna manera yo cuando vi el video también, entre tanto pleito, no sabía quién había sido la persona que era, ¿no? La responsable. Entonces, supongo que el policía solo estaba haciendo su trabajo, aunque de todas maneras, pues, como dicen, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esa es la falla que yo siento que se comete más grave contra la persona. Ok, pero pensemos esta situación del policía. A ver, si yo llego y veo que están golpeando a un fulano, y los que lo están golpeando dicen, es que nos pegó en el carro y se dio a la fuga. Pues sí, pero ¿por qué está haciendo usted justicia por propia mano? ¿No queremos que nadie pueda hacer uso de la fuerza ilegítima? También se están saliendo de la reglamentación. En dado caso, bueno, habrá que ver, oiga, perfecto, le golpearon, perdón, le hicieron un daño en su propiedad, pero usted ya le causó lesiones, pues también tendrá que venir y presentarlos a todos en calidad de sujetos investigados.
O sea, ¿por qué a uno sí, por qué a otro no? Porque el que estaba en el piso entonces no, y los otros sí, no sé. Pero a este tipo de cosas van a tener que salirse a enfrentar. A mí también se me hace un tanto raro analizar estas cuestiones en donde, reitero, el sujeto golpeado, pues es el que está ahora promoviendo amparos para poder recuperar su vehículo. Y falta ver quién le va a reparar todo el daño que tiene. Y el robo también. E incluso está denunciando un robo. Entonces, ya les iré platicando qué ocurre con esta circunstancia. Vean ustedes que este es un caso fresquecito. Los hechos ocurrieron que hace una semana, creo. 14 de agosto. 14 de agosto, o sea, van a cumplir 10 días. Llevan 9 días. Y todo esto surge de una cuestión, de un conflicto. Pero dense cuenta cómo va creciendo el conflicto y los tipos de conflictos que pueden aparecer. Muy bien. Bueno, entonces, ya dejando bien entendido esta idea, sigamos con nuestro estudio de las formas de autocomposición indirecta. Pongo nuevamente el cuadro para que tengan oportunidad de copiarlo las personas que se incorporaron con posterioridad. Y ahora voy a explicar este cuadrito. Muy bien. ¿Ya lo tienen todos y todas? Este es un esquema que nos permite analizar estas formas de autocomposición y en este caso al último una de heterocomposición. Debe de quedar claro que la autocomposición indirecta son arbitraje, mediación y conciliación. La heterocomposición pública o pura será únicamente el proceso que está hasta la cima de la pirámide. ¿Queda claro? Algunos autores señalan que el arbitraje es una forma de heterocomposición. Otros indican que es una forma de autocomposición indirecta, como el propio Niceto Alcalá Zamora y del Castillo. Yo me adhiero a la postura de los segundos. Como ven en el esquema, para mí el arbitraje es una forma de autocomposición indirecta. Ya les explicaré el por qué. ¿Sale? Y el único que es una forma de heterocomposición será el proceso. Por lo tanto, ahora vamos a estudiar estas formas de autocomposición indirecta y vamos a ver que nuestro temario a esto le llama excluyentes de jurisdicción. Y también son conocidos como medios alternos de solución de conflictos. Hay que analizarlos en su justa dimensión. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Primero que nada, hay que indicar que estas figuras hoy en día son un derecho constitucional. Lo tenemos establecido en el artículo 17 de la Constitución, que habla de que es obligación del Estado proporcionarnos medios alternos o mecanismos alternos para la solución de nuestros conflictos.
Y por ello debemos de entenderlos en sus dos vertientes. Vamos a encontrar que existe conciliación, mediación y arbitraje privados, y también van a existir mediación, conciliación y arbitraje públicos. Cuando nos referimos al derecho en el 17 constitucional, obviamente hablaremos de los públicos. Pero vamos a entender primero en qué consiste cada una de las figuras para partir, como lo hemos venido haciendo, de una definición o una estructura dogmática, aterrizarlo al plano del derecho positivo. ¿Queda claro? Entonces, lo primero que hay que entender es que en estas figuras, la autocomposición indirecta, vamos a tener que existe el conflicto. Y en este conflicto, las partes tienen la intención de lograr su disolución. Y por lo tanto, llegan bilateralmente a un acuerdo. Este acuerdo debe de estar basado en permitir que un tercero efectúe una actividad facilitadora con el fin de acercar los intereses contrapuestos y lograr de ese modo que las propias partes disuelvan el conflicto mediante alguno de los medios directos que ya hemos visto previamente: desistimiento, allanamiento o transacción. Por lo tanto, los medios de autocomposición indirecta serán de tres tipos: mediación, conciliación y arbitraje. Vamos a explicar un poquito esto. Pensemos lo siguiente. Compañero Carlos Damián Salgado, ayúdeme por favor en mi ejemplo. Usted y yo vamos a tener un conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Estamos de acuerdo? Una pretensión choca con una resistencia respecto del mismo objeto en el plano de la realidad social. ¿Estamos? Entonces, yo le voy a decir, Carlos, dame tu celular. ¿Qué me va a contestar? Que no, que es mío. Que no, que es suyo. Entonces tenemos una pretensión dame y una resistencia no te doy respecto del mismo objeto. ¿Estamos? Si yo resolviera de manera unilateral directa el conflicto, me desistiría. ¿Están de acuerdo? Pues quédate tu celular, Carlos. ¿Cómo lo harías? Esto se llama desistimiento. Y en tu caso, Carlos, ¿cómo se llama la forma unilateral directa de resolver este conflicto? ¿Me podría repetir la respuesta, la pregunta? En tu caso, yo, si quiero resolver el conflicto de manera unilateral directa, me desisto. Es decir, renuncio a mi pretensión. Cuando tú renuncias a tu resistencia, ¿cómo se llama ese medio? Unilateral directo. Era donde yo al final cedo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó su nombre. ¿Alguien que le ayude a Carlos? Allanamiento. 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 Allanas, quitas la resistencia. ¿Y qué me dirías? Toma el celular. ¿Estamos? Muy bien. Pensemos, ni yo quiero desistir, ni tú te quieres allanar. La siguiente opción sería una forma bilateral directa. Usted y yo nos sentamos a platicar. Carlos, yo utilizo el teléfono lunes, miércoles y viernes, y tú lo utilizas el resto de la semana.
Nos hacemos recíprocas concesiones y esto daría una transacción. ¿Están de acuerdo? Pero pensemos que Carlos no quiere aceptar. Dice, no, si quieres te lo presto nada más el martes. Porque yo lo necesito los otros días porque tengo clases de derecho procesal. ¿Estamos? Y yo no quiero aceptar únicamente el martes. Bueno, pues esto, ¿qué ocasiona que sigamos con el conflicto? Y si yo te dijera, Carlos, pues este conflicto sigue. Obviamente, pues no podemos hacer uso de la fuerza ilegítima. Yo no te puedo quitar el teléfono y tú no me puedes agarrar a golpes para que te deje de pretender. ¿Estamos de acuerdo? Terminaríamos en un separo. ¿Te parece si intentamos solucionar nuestro conflicto con ayuda de un tercero? Ya que tú y yo no podemos, pues tenemos aquí un problema. No sé, ¿te parece si le decimos a Sandra Daniela que nos ayude? ¿Qué opinas, Carlos? Sí, que estaría bien. ¿Estaría bien? Y fíjense este elemento fundamental. ¿Por qué se vuelve una forma de autocomposición bilateral? ¿Qué no Carlos y yo tuvimos en un primer lugar que ponernos de acuerdo y aceptar la intervención de un tercero? Por eso es bilateral. Pero ya no será directa, sino se vuelve indirecta porque estamos invitando a Sandra. Y así llegaremos con Sandra y le diremos, señorita Sandra, mire, Carlos, Damián y yo, bueno, Carlos y yo tenemos un problema. Yo quiero que me dé el teléfono. Él no me lo quiere dar. Y ya intentamos, pues, negociar cómo lo podemos usar, que ambos estemos a gusto, pero no podemos. Venimos a ver si usted nos ayuda, nos facilita poder disolver nuestro conflicto. ¿Qué nos va a decir usted, señorita San? ¿Por qué quieren el celular? Investigaría las razones. De por qué quiero yo el celular, ¿ok? Y también verá, pues, por qué Carlos no me lo quiere dar o nada más va a ver conmigo. No, también porque él no quiere. Bueno, y fíjense que en este caso, Sandra se le puede denominar de varias formas, dependiendo la literatura que ustedes consulten. Se le llama generalmente conciliadora. Pero si ustedes se dan cuenta, yo utilicé el adjetivo facilitadora. Cuando ustedes noten que se utiliza el término conciliador como género y no como una especie, pues están leyendo un libro que mínimo se escribió antes de 1994. ¿Estamos? Creo que ustedes todavía ni nacían, ¿o sí? Bueno, van a encontrar que es muy frecuente que muchos autores siguen remitiéndose a obras muy, muy, muy viejas. A partir de la literatura de 1994 a la fecha, hay una revolución en el cambio de estas figuras, en el estudio de las mismas. Es decir, todo va evolucionando. ¿Y qué ocurrió ahí? Que esta figura dijeron, no, es que no es correcto decir que el conciliador es el género, porque ya veremos que la conciliación es solamente un tipo de estas formas de autocomposición. Entonces, estos sujetos, tanto el conciliador como el mediador, como el árbitro, fungen más como un facilitador. ¿Facilitador para qué? Para que las partes resuelvan el conflicto de intereses. Es decir, traten ellas mismas de ver qué es lo que está ocasionando el conflicto y ellas mismas puedan intentar resolverlo.
Y así como decía Sandra, bueno, pues yo veré por qué Polanco quiere el teléfono. Y a lo mejor Sandra me dice, a ver, Polanco, pero si el teléfono es de Carlos, ¿por qué motivo lo quieres tú? Y yo me daré cuenta que no tengo sustento ni derecho de pretender el teléfono. Y entonces, ¿puedo desistir de mi pretensión? Sí, sin ningún problema. Pero se dan cuenta que quien facilitó esta solución, esta forma, fue Sandra. De ahí que todos estos tipos que vamos a estudiar, los vamos a entender como formas de autocomposición indirecta. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Con cuál vamos a iniciar? Vamos a iniciar con la conciliación. Esto ya lo haremos nuestra próxima clase porque no nos da tiempo en el tiempo restante. Entonces, la próxima sesión hablaremos de conciliación. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro. ¿Ya se dieron cuenta de cuánta información estamos teniendo? Para que vayan preparando su examen, no lo dejen todo a estudiar un día antes porque les va a costar mucho trabajo. Incluso viendo la grabación de las clases, pues no sé ya cuántas clases llevemos, pero pues si son de una 20 cada grabación, le van a tener que dedicar muchas horas de estar escuchando. Entonces, váyanlo haciendo paulatinamente para que no se les junte todo para el día del examen. Dime, Cristian. Profesor, yo tengo una duda de una clase pasada, hice como 3 clases, una duda rezagada. Dígame. No sé si podría darnos un ejemplo de unilateral indirecto. Lo mencionó así nada más como, pero me quedó esa duda. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Bueno, ahí retomé de los ejemplos que venían en Niceto Alcalá Zamora y el Castillo, que él dice que existe formas unilaterales indirectas para resolver los conflictos. Para fines de lo que yo entiendo de nuestra clase, no existe una forma unilateral indirecta. Siempre será unilateral directo. ¿Te refieres a formas que, de autocomposición o de autotutela? Autocomposición. No, siempre será unilateral directa. No puede haber unilateral indirecta. Yo retomaba el ejemplo que dio, creo que lo mencionó algunos de sus compañeras, en el tema de la obra que les dejé leer. ¿Ya acabaron de leer esos 2 capítulos? Porque ya nos tocará entrar posterior a hablar de otra forma. Pero de ahí, no sé si recuerdas, Cristian, que el propio autor da un ejemplo. ¿Te acuerdas cuál dio? No. Yo lo leí, la verdad lo leí, Este profesor, ejemplo. Perdón, pero te me encimaron. Dígame, Cristian. que lo leí, pero la verdad se me hizo complicada la lectura. No es muy digerible para mí. Ok, bueno, se tienen que ir acostumbrando a este tipo de lecturas y créeme que son ligeronas. Dígame, Sandra. Que creo que di el ejemplo del que está hablando, que me parece que era en la autodefensa, cuando un tercero interviene en defensa de otra persona. Exactamente, es el ejemplo que dio el maestro Niceto. Autodefensa, el ejemplo que da es, yo veo que un sujeto está golpeando a mi hija y le disparo. Pues es una forma, según el autor, de autocomposición indirecta. Ese es el ejemplo que da el maestro Niceto. Yo pienso que no, que sigue siendo una forma
de autotutela directa, porque yo me siento afectado en mis derechos, en este caso en protección de mi familia. Pero lo importante es que ustedes conozcan las situaciones. Pero el único ejemplo que dio el maestro es en la autotutela. En la autocomposición no hay forma de autocomposición de otro modo. Siempre será, bueno, unilateral, me estoy refiriendo a la unilateral, será unilateral directa. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Y así, conforme le vayan saliendo sus dudas, plantéenlas, porque si no llegan al examen y van a sufrir, así como me decía hace unos segundos, Carlos. Ay, maestro, pues sí, es donde yo tengo que hacer algo, ¿no? Pero ya ni me acuerdo cómo se llama. Pues van a padecer en su examen. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues les agradezco a todos y a todas su atención y participación el día de hoy. Les deseo un excelente resto de semana y nos vemos por acá el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.